Bienvenidos chicos, espero se encuentren bien. Continuando con nuestro curso de intercambiadores de calor, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-53 del libro de transferencia de calor y masa del Cengel de la cuarta edición. Entonces vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, se utiliza un intercambiador de calor de coraza y tubos de 2 pasos por la coraza y 12 pasos por los tubos para calentar agua con un CP de 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin, con glicol de etinel glicol con un CP de 2680 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. El agua a 22 grados centígrados ingresa a los tubos a una razón de 0.8 kilogramos sobre segundo y sale de ellos con una temperatura de 70 grados centígrados. El etilenglicol ingresa a la coraza a 110 grados centígrados y sale de ellas a 60 grados centígrados. Si el coeficiente general de transferencia de calor en el lado del tubo es de 280 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, determina la razón de la transferencia de calor y el área superficial de la transferencia de calor. Antes de iniciar a resolver el ejercicio, primero debemos ubicar cuál es el fluido que se va a calentar y cuál es el fluido caliente. El fluido que se va a calentar, o sea, es el frío, es el agua y el caliente es el etilenglicol. Para el agua nos proporciona suficientes datos, su calor específico, su temperatura de entrada, su temperatura de salida y su flujo másico. Para el etilenglicol únicamente nos proporciona su calor específico y su temperatura de entrada y de salida. Entonces, aquí nos menciona también que es un intercambiador de 2 pasos por la coraza y 12 pasos por los tubos. Eso también es importante ubicarlo. El coeficiente de transferencia de calor también nos lo proporciona el enunciado y nos dice que es de 280 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Lo que debemos calcular es la transferencia de calor y el área superficial de la transferencia de calor. Y primero voy a calcular la transferencia de calor. Como pueden ver, las tres primeras ecuaciones nos sirven para calcular esa transferencia de calor, pero primero debo ver de qué datos disponemos para asimismo saber qué ecuación utilizar. Como pueden ver, el agua nos proporciona suficientes datos. Entonces, vamos a utilizar la primera ecuación, que es usando los datos del fluido frío. ¿Sí? Tenemos su flujo másico, su calor específico, y su temperatura de salida y su temperatura de entrada. Entonces, para calcular la transferencia de calor, vamos a utilizar la primera ecuación. Y podemos ver que la tercera ecuación nos relaciona el área superficial, es de aquí, que es nuestra segunda incógnita principal. Y para este momento ya habremos calculado la transferencia de calor. El coeficiente de transferencia de calor nos lo proporciona el ejercicio. Nos faltaría calcular su factor de corrección y su diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador contra flujo. Entonces primero voy a calcular esa transferencia de calor y lo voy a hacer utilizando los datos del fluido frío. Esa sería la primera ecuación. Y eso quedaría así. La transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico del fluido frío, que es de 0.8 kilogramos sobre segundo, por el calor específico, que es de 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin. Por la diferencia de temperaturas del fluido frío, que es la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Son 70 grados centígrados menos 22 grados centígrados y esa diferencia sería de 48 grados centígrados. Al hacer la operación, la transferencia de calor nos da un valor de 160.512 y revisamos sus unidades. Aquí kilogramo entre kilogramos se van y en esta parte es algo importante que voy a mencionar. Como pueden ver, la unidad de las diferencias de temperaturas es grados centígrados y en el calor específico nos dice 4180 joules por unidad de kilogramo por unidad de temperatura. ¿Sí? Aquí tenemos Kelvin y acá tenemos grados centígrados. En esta parte no se hace ninguna conversión de unidades, simplemente aquí se pone la unidad que nosotros necesitamos, que es el grado centígrado. Aquí cuidado con esa parte, ¿sí? Porque este es uno de los errores más comunes que hay, que el calor específico hacen conversión de unidades y no. Aquí lo único que nos dice el calor específico es que son 4180 unidades de trabajo, joules, por unidad de kilogramo por unidad de temperatura. ¿Sí? Aquí puede ser grado Fahrenheit, grado centígrado o Kelvin. Entonces ahora sí, grados centígrado entre grados centígrados se van y nada nos quedan joules sobre segundos, que son unidades de trabajo entre unidades de tiempo y esos son watts, unidades de potencia. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera incógnita, que es la transferencia de calor. Lo siguiente que voy a hacer será calcular nuestra diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador contra flujo. Y para calcular eso vamos a utilizar esta ecuación de aquí, la cuarta.
Como pueden ver, tanto en el numerador como en el denominador nos aparece esa delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2. Para calcular esas delta de temperaturas tenemos estas dos ecuaciones de aquí. Y la delta de temperatura 1 es igual a la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del frío. Y la delta de temperatura 2 es igual a la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de entrada del frío. Entonces, para calcular delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2 necesitaríamos las cuatro temperaturas, las dos de salida y las dos de entrada de cada fluido. En esta ocasión, el ejercicio nos proporciona las cuatro temperaturas. Pero en otro caso que no nos hubiera dado, por ejemplo, la temperatura de salida del caliente, entonces tendríamos que calcularla utilizando su ecuación, ¿sí? La segunda. Entonces tendríamos que despejar de la segunda ecuación esta parte de aquí. Pero bueno, entonces en este caso tenemos las cuatro temperaturas. Entonces primero calculamos el delta de temperatura 1 y el delta de temperatura 2. Listo, así quedaría el delta de temperatura 1, que va a ser igual a la temperatura de entrada del caliente, que es de 110 grados centígrados, menos la temperatura de salida del frío, que es de 70 grados centígrados. Aquí lo tengo. Esa diferencia es de 40 grados centígrados. Y para el delta de temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de salida del caliente, que son 60 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del frío, que son 22 grados centígrados. Esa diferencia es de 38 grados centígrados. Entonces ahora sí ya podemos tomar estos dos valores y sustituirlos en nuestra cuarta ecuación, en esta de aquí, para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador de contraflujo, que sería este dato que tengo aquí señalado. Entonces hacemos eso. Y esto quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura media logarítmica va a ser igual a la delta de temperatura 1, que es de 40 grados centígrados, menos la delta de temperatura 2, que es de 38 grados centígrados, entre el logaritmo natural del delta de temperatura 1 entre el delta de temperatura 2. ¿Sí? Aquí 40 entre 38. Aquí ya no indiqué sus unidades porque al resolver el logaritmo esto se vuelve dimensional. Y al resolver esa operación, la diferencia de temperatura media logarítmica me da un valor de 40 grados centígrados. Entonces ya tenemos esa diferencia de temperatura media logarítmica por el intercambio de contraflujo. También ya tenemos la transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de calor es un dato que nos proporciona el ejercicio. Lo siguiente que voy a calcular será el factor de corrección. Y para calcular ese factor de corrección vamos a utilizar las gráficas. Cada gráfica es para un diferente tipo de intercambiador. Y la primera es para uno que tiene un paso por la coraza y 12, 4, 6, cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. Nosotros tenemos 2 pasos por la coraza y 12 pasos por los tubos. Entonces de aquí nos dice que son 2 pasos por la coraza y 4, 8, 12, etcétera, cualquier múltiplo de 4 pasos por los tubos. Entonces este sería el que nos sirve, ¿sí? Nosotros tenemos 12 pasos por los tubos y 12 es múltiplo de 4. Entonces esta, la inciso B, es la que nos va a servir a nosotros. Para leer nuestro factor de corrección lo vamos a encontrar del lado izquierdo, de manera vertical desde 0.5 hasta 1. Pero para leer ese dato necesitamos dos valores, el valor R y el valor P. Aquí tenemos sus ecuaciones para calcularlos. Pero antes de hacer eso debemos saber la ubicación de los fluidos. ¿Sí? Saber qué fluido se encuentra en los tubos y qué fluido se encuentra en el casco. Aquí podemos ver este pequeño diagrama que se encuentra del lado derecho. Este diagrama de aquí no nos indica cuál es el fluido frío y cuál es el fluido caliente. Lo que nos indica es cuál es el fluido que se encuentra en los tubos y cuál es el fluido que se encuentra en los cascos. Y asimismo le correspondían sus diferentes temperaturas, las T mayúsculas y las T minúsculas. Las T minúsculas son para el fluido que se encuentra en los tubos. Entonces vamos a nuestro enunciado y aquí en esta parte nos dice el agua a 22 grados centígrados ingresa a los tubos. Entonces el fluido que se encuentra en los tubos es el agua. Por lo tanto la temperatura de entrada del fluido frío es esta de aquí, la T minúscula 1 y la de salida es la T minúscula 2. Por lo tanto, para el fluido caliente, que es el etilenglicol, va a ser la temperatura mayúscula 1 y la de salida va a ser la temperatura mayúscula 2. Listo, entonces es importante siempre ubicar eso también. Listo, entonces ahora sí ya podemos proseguir a calcular nuestro valor P. Y lo que nos dice P es que va a ser igual a la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Que serían 70 grados centígrados menos 22 grados centígrados. Y la diferencia sería de 48 grados centígrados. Entre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Eso sería igual a 110 grados centígrados menos 22 grados centígrados. Y la diferencia sería de 88 grados centígrados. Al hacer la operación, el valor P nos da de 0.55. ¿Sí? Y este es un valor adimensional. Para el valor R, esto quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Y eso sería igual a 110 grados centígrados menos 60 grados centígrados. Y la diferencia nos daría un valor de 50 grados centígrados. Entre la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío, que serían 70 grados centígrados menos 22 grados centígrados.
y la diferencia sería de 48 grados centígrados. Al hacer la operación, R nos da un valor de 1.01 y estos dos datos son adimensionales. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora será ubicar esos dos datos en nuestra gráfica. Podemos ver que para P tenemos desde 0 hasta 1 y esto se va a ubicar aquí, en la parte inferior de la gráfica. Entonces ubicamos nuestro valor P, que es de 0.55, y ese se va a ubicar justo aquí. Aquí tenemos 0.5 y aquí tenemos 0.6. 0.55 estaría justo a la mitad. Entonces se traza una línea de manera vertical y para el valor R, que son nuestras líneas rosas, va a ser desde 0.2 hasta 4 y nuestro valor de R es de 1.01. Entonces vamos a tomar esta línea de 1. Ubicamos la parte donde se intersectan esos dos puntos, que sería justo aquí. Nos desplazamos de manera horizontal hasta el lado izquierdo y aquí vamos a ubicar nuestro factor de corrección, que es un poco mayor de 0.9 y menor que 0.95. Entonces lo vamos a dejar de 0.93. Entonces ese sería nuestro factor de corrección. Y volvemos a nuestra tercera ecuación. Y podemos ver que ahí tenemos todos los datos. La transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor, el factor de corrección ya lo tenemos y la diferencia de temperatura media logarítmica para intercambio contra flujo ya también lo tenemos. Entonces únicamente debemos despejar el área superficial. Despejando el área superficial de nuestra tercera ecuación, quedaría de la siguiente manera. El área superficial es igual a la transferencia de calor entre el coeficiente de transferencia de calor por el factor de corrección por la diferencia de temperatura media logarítmica. Y sustituyendo los valores quedaría así. La transferencia de calor, que tiene un valor de 160.512 watts entre 280 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado por 0.93 por 40 grados centígrados. Aquí nada más para mencionar, el enunciado nos proporciona el coeficiente de transferencia de calor y aquí sus unidades son Kelvin. Pero al igual que en el calor específico del fluido, no es necesario hacer conversiones, únicamente se indica la unidad que nosotros necesitamos. ¿Sí? Acá tenemos grados centígrados y aquí grados centígrados. Listo. Al hacer la operación, el área superficial de la transferencia de calor va a ser igual a 15.24 y aquí hacemos análisis de unidades. Grado centígrado entre grado centígrado se van, watts entre watts se van y únicamente nos quedan metros cuadrados. ¿Sí? Unidades de área. Listo, entonces ya tenemos nuestra incógnita principal. Bien, este es un ejercicio sencillo. Como pueden ver, para el fluido frío, que es el agua, nos proporciona suficientes datos y bueno, eso facilita más el trabajo. Nada más para mencionar algunas cosas. Aquí en esta parte, en el calor específico del fluido frío, no es necesario hacer conversión de unidades, para que tengan cuidado con eso. También es importante ubicar cuál es el fluido frío, cuál es el fluido caliente y sus respectivos datos. Y por último, aquí en nuestra gráfica, saber cuál es la ubicación de los fluidos, ¿sí? Saber cuáles están en el tubo y cuáles están en el casco, para así poder hacer un buen uso de esta gráfica. Bien, entonces espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, bueno, hacernos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de este tema, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.